La dignidad de un ser humano no tiene que ver con que si lo deseo o no lo deseo. La dignidad es, no se adquiere, se tiene de manera inherente. Con lo cual, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? No hay límite, porque cambiaste el concepto de dignidad. El concepto de dignidad al ser intrínseco. El ser humano hace que ese ser humano sea inviolable en sus derechos fundamentales. Ahora, cuando la dignidad se cambia por el me desean o no me desean, yo me pregunto, ¿y si yo no deseo un niño recién nacido? Tengo que ir a la pausa, pero las mujeres que están de acuerdo con la despenalización del aborto, en efecto te han dicho que eres un misógino. Te han dicho que no le das la posibilidad a una mujer de tener la libertad y de decidir, sobre todo si en un caso de violación, por ejemplo, queda embarazada, de tener la potestad de poder impedir, ¿no es cierto?, el embarazo. ¿Por qué estás tan en contra del aborto en ese caso? Lo primero que yo diría es que la mitad de los seres humanos en gestación abortados son también mujeres. Es decir, la idea de que soy un misógino porque no quiero abortos, me parece que tiene poco sustento si lo vemos desde ese punto de vista que es desde el que yo lo veo. Yo estoy en contra del aborto en todos los casos, salvo riesgo de muerte de la madre, que yo no lo consideraría un aborto, sino que en bioética se habla de doble efecto, porque creo que la dignidad es como concepto y como cualidad intrínseca al ser humano, y que la dignidad de un ser humano no tiene que ver con que si lo deseo o no lo deseo. La dignidad es, no se adquiere, se tiene de manera inherente. Entonces, permitir que alguien le quite la vida a otro ser humano porque no lo desea, aun cuando ese ser humano está en un estado de gestación, abre muchas otras puertas. Y esto no es una creencia, es empiria. Lo que ha pasado con el asunto del aborto por causales es simplemente una puerta que abre a una ley de aborto que va avanzando. Primero es por violación, con denuncia penal, después es por violación que se la cuentes al médico, que no interviene ni la policía, ni el sistema judicial. Vos vas y le decís a un médico, oiga, ¿sabe qué? Mire, me han violado, por favor, hágame un aborto y la ley me ampara. Claro, esa es una segunda etapa. Tercera etapa, legalización del aborto a las 12 semanas. Eso lo vivimos en el 2018 en Argentina, con un proyecto de ley que no pasó, pero que en el año 2020 ya era legalización del aborto hasta las 14 semanas. Vos hoy en Colombia tenés aborto legal hasta las 24 semanas, 6 meses de gestación. Y en Estados Unidos, en determinados estados, tenés aborto hasta los 9 meses de gestación. Con lo cual, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? No hay límite, porque cambiaste el concepto de dignidad. El concepto de dignidad al ser intrínseco. El ser humano hace que ese ser humano sea inviolable en sus derechos fundamentales. Ahora, cuando la dignidad se cambia por el me desean o no me desean, yo me pregunto, ¿y si yo no deseo un niño recién nacido? ¿Por qué no lo podría matar? Estamos hablando de lo mismo. O que el niño recién nacido no depende de mí, así como depende el no nacido de mí porque está dentro del cuerpo. ¿Qué? El que ya nació, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué es? ¿Vive por sí solo? Pues vamos a matarlo. Y cuidado, esto hoy parece una exageración como muchas de las cosas que he dicho años pasados y que sin embargo lo vas a ver en la agenda pública muy pronto. Si no deseamos al recién nacido, y quizás también tengamos que matarlo, quizás salvar al clima dependa de que lo matemos también. En Europa están yendo por esa. En Europa hoy te están vendiendo de que tener hijos te vuelve un criminal del clima, que estás destruyendo el clima por tener hijos. Y mira lo que es Europa. Son suicidios nacionales. España no tiene natalidad para recambiar a su gente, por eso se mete y abre las puertas a que venga gente de cualquier otra civilización o incivilización en muchos casos. Así que el aborto es un tema obviamente sumamente amplio, pero yo no admito que me digan que soy un misógino por tratar de salvar vidas de no natos que en el 50% son mujeres. Oh, muy bien, vamos a la pausa. Sí. Agustín Laje está en Vida y Milagros. Regresa. Porque además yo reto a cualquiera, no solo de esta mesa, sino las personas que nos ven o de los medios de comunicación, que me digan en qué momento, en qué línea, de qué libro o de qué conferencia mía yo dije que estaba bien golpear a una mujer. Siempre he dicho todo lo contrario. Siempre he dicho que hay que respetar a todas las personas independientemente de su sexo, de su orientación sexual o de su género, como le dicen hoy, pero que las políticas de género no han servido para disminuir la violencia contra la mujer. Eso es todo lo que yo he dicho sobre esta materia. Y los datos me respaldan. Desde el 2014 hasta el 2023, cuando uno analiza las estadísticas de la Corte Suprema de Justicia, los femicidios en Argentina se han ido multiplicando todos los años. ¿Cuál era mi cuestionamiento a eso? Es que este discurso y estas políticas públicas no han servido para lo que todos nosotros queremos, que es que la violencia contra la mujer y contra cualquier persona en general
baje en la Argentina y no suba. Un minuto en eso, porque también cuando se empieza a hablar del tema, cuando aparece la estadística, digo por que vos decís, Sí. ha crecido y Sí. eso tiene que ver con que el trabajo con un... No voy a defender el Ministerio de Género, porque no creo que para defender la cosa tengas que crear un ministerio, pero sí me parece, como Mina te lo digo, ¿no? Sí. Que el tema salga de la discusión o que no sea un tema, no está bueno, porque la estadística también puede crecer porque muchas mujeres se animan a denunciar. Entonces vos generás un contexto en el que la mujer por ahí deja de tener miedo y se anima a denunciar una situación de violencia que en otro contexto no lo haría. Es una situación muy compleja. Bien. Entonces digo, no necesariamente que la estadística crezca tiene que ver con que hay más casos porque la política o la gestión política no sirve, sino a veces está diciendo lo mismo, crece porque la gestión política sirve, porque pones el tema en conversación y la mujer se anima a denunciar o tiene más herramientas para ¿Sabe dónde denunciar. está? Sí. Sale a la Lo luz. decía eso la mamá de la porque chica esta, Lourdes, hace 25 años no Sí. existía la violencia de género, sí existía. Por supuesto, pero te voy a Existía y un decir una montón. cosa. Lo que pasa es que nadie sabía, quedaba puertas adentro. Tu argumento es razonable. Eran crímenes pasionales. Tu argumento es razonable en un periodo determinado de tiempo. Ni una menos nace en el año 2014-2015, ¿ok? Bueno, llegamos hasta el año 2023, es decir, el argumento de antes no nos animábamos a denunciar y ahora sí, gracias a este nuevo discurso, es un argumento que deja de funcionar cuando el discurso ya no es nuevo. Y el discurso dejó de ser nuevo ya durante Alberto Fernández seguro, que fue cuanto más casos hubo. Entonces, es cierto, en el 2015 yo te compraba totalmente tu argumento, 2016 te lo compraba, 17 te lo compraba, pero bueno, eso tiene un límite. Es decir, pero ¿por qué la idea de... molesta que esté en la conversación pública? No entiendo. No, Digo, ¿por qué jode? Claro. no me molesta que esté en la conversación. Lo que me molesta es cómo se plantea la naturaleza del problema. Se plantea la naturaleza de la violencia del hombre contra la mujer como si fuese una disputa política. Ese es mi problema. Mi problema no es poner de manifiesto que hay salvajes, bestias que golpean a las mujeres o mujeres que golpean a los hombres, que también existe. De hecho, según la ONU, datos de la ONU, 1/3 de la violencia intrafamiliar es de mujer hacia hombre y 2/3 son de hombres hacia mujeres. A mí me parece perfecto que eso se ponga de manifiesto. Lo que me parece errado es darle a eso una connotación política. No me refiero a partidaria, sino a una cuestión de el hombre es un opresor en la sociedad, es un privilegiado y por eso ejerce violencia contra la mujer. Lo que necesita la mujer es un discurso político contra el hombre como un sujeto abstracto frente al cual emanciparse. Eso fue el discurso feminista. Ese discurso para mí no sirve. ¿Por qué? Porque invisibiliza que los determinantes de la violencia dentro de la familia, mucho más que políticos, tienen que ver con otras cuestiones que no las tomamos en cuenta. Por ejemplo, el alcohol. ¿Qué efecto tiene el alcoholismo en la violencia de hombres contra mujeres en relaciones intrafamiliares? Es inmenso. Sí. La droga. ¿Qué impacto tiene el consumo y abuso de sustancias ilícitas dentro de la familia en esto? ¿Qué impacto tiene esto, por ejemplo, el ingreso económico? Es decir, ¿cuáles son los está la desfasajes? violencia económica también, digamos. Como. Sí, bueno, a ver. Ese tampoco te gusta. ¿Cuál sería la violencia económica? No, que El un hombre, sometimiento. claro, que un hombre Controle corta libertades en función de la dependencia económica que pueda tener la mujer con ese hombre. Mira, si vos estás dispuesta a llamar violencia económica también a mujeres que, digamos así, se incorporan en una relación supuestamente amorosa para desvalijar al hombre, que también ocurre, pero esa parte no la queremos ver. O por ejemplo... Se cuenta un montón. No. Quizá no se politiza. No se le llama, exactamente. No se politiza, y está bien que no se politice. Pero contarse y está bien que no se politice. Contarse cuenta. Yo estoy Sí. de acuerdo con que el capitalismo es la mejor cosa para que haya menos violencia de género, pero ir contra el instrumento comunicacional... Mira, déjame que te ponga otro ejemplo que va No lo también con la entiendo. parte económica. Se dice, hay violencia contra la mujer porque, vamos a decir, porque las mujeres no están en los puestos más altos de las empresas. Y eso es fruto de que el patriarcado genera tal y cual desigualdad. Ok, sea. Ahora, cuando vos mirás lo más bajo de la pirámide económica, los puestos laborales más despreciados por la sociedad, Sí. más duros, más insalubres, y que incluso tienen las más altas tasas de mortalidad laboral, ahí están Los todos los ocupan hombres. los hombres. Entonces, por eso te digo, mira, a mí no Son me gusta el igual, mejor maniqueísmo en el asunto sexual, Pero- y lo ha habido, Sí. y no ha funcionado. Si vos me dijeras, mira, con este discurso donde yo revelo esta estructura política de opresión, he logrado salvar a las mujeres de los violentos, ok, sea, tuviste razón, pero no se logró nada. Claro, perdón. Sí, dale, Sí, una dale, más. dale. Una más para y después vamos a salir Hemos del tema. conversado muchas veces con Agustín Sí. sobre este tema, pero Sí. no, porque siento que
que al final digo, porque yo no quiero que nadie me salve. O sea, no quiero que nadie me salve. Simplemente, como decir, es salvar a la mujer. No quiero ser salvada. Lo único que quiero es que seamos más o menos, y tampoco quiero que seamos iguales, porque vos sos un varón, yo soy una mina, y somos distintos en un montón de cosas. Vos dabas un argumento recién de los trabajos donde tenés la mayor cantidad de muertes son de las minas, de los varones. Sí, es cierto, pero también es cierto que las mujeres no acceden a lugares de poder. En efecto, por eso no es blanco y negro. Es el punto que estoy intentando hacer. Es todo. Conversémoslo. Yo lo que digo es que, porque a veces también lo que pasa es que empiezan a generarse, en eso coincido con vos, sentidos comunes, ¿no? Entonces cambia para un lado, para el otro. Al principio siempre es exagerado y después las cosas van decantando. Pero digo, necesitamos de esa instancia para que algunas cosas se pongan sobre la mesa de discusión. Digo, las mujeres antes no se divorciaban. Una mujer antes no podía... Los hombres tampoco. Bueno, está bien. ¿Te das cuenta? Es que te quiero marcar el sesgo. No. A propósito, pero no te está diciendo lo que vos crees. No. Lo que estoy diciendo es que una mina, aunque fuera infiel, jamás iba a ir a divorciar y a plantear que se quería divorciar de un hombre en una familia. Tampoco un varón, pero la cita... ¿Vos realmente crees que no había antes más asimetría entre el hombre y la mujer de la que hay hoy? A ver, hay asimetría en todos los órdenes de la sociedad. No, pero esto que te pregunto en todos los órdenes de la sociedad. El problema es, insisto, a ver, está muy bueno el punto. Asimetría es parte de cualquier sociedad. Ahora, cuando vos buscás igualar algo, lo puedes hacer por las buenas o por las malas. Yo creo que el feminismo intentó hacerlas por las malas. ¿Cómo? Introduciendo un discurso que conflictuó la relación entre los sexos, porque a uno de los sexos le dijo, vos estás oprimida por un sistema, no por este macho, en concreto, Juan, Pedro, que es una basura, que es un violento, no, por que es una réplica idéntica de todos los demás que comparten sus genitales. Y eso generó un daño terrible. Con ustedes como con el movimiento político. Es que fue un movimiento político. Se pasaron 3 pueblos, yo no tengo ningún problema que me abras la puerta del auto, me encanta, me siento como, no pasa nada. Esa es la naturaleza del discurso feminista desde la década de 1950 hasta hoy. No es nuevo, no es del 2016, 18, el aborto, los pañuelos verdes. Toda la literatura feminista ha generado esa rueda dialéctica que ha tratado de demostrar que entre hombres y mujeres no hay armonía posible porque hay un sistema político que genera relaciones de opresión entre ellos. Y eso no es verdad. Hay muchos casos donde la parte fuerte de la relación es la mujer y no el hombre. Pero, a ver, quizás estamos tomando mucho tiempo para un tema que supuestamente está bien. Háblame un poco, ahora hablabas del aborto que está en la Agenda 2030 y ahora en la 45. ¿Qué tienes que decir de eso, por ejemplo? Mira, te puedo contar, por ejemplo... ¿Qué dice en la agenda con lo que no estás de acuerdo, por ejemplo? Bueno, dice, por ejemplo, que se tiene que aplicar todo lo que se ha convenido en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo del Cairo de 1994, que fue una conferencia en la que la ONU le pidió a todos los estados del mundo, que legalizaran una gama completa de métodos de planificación de la familia y métodos de salud sexual y reproductiva que incluyen interrupción voluntaria del embarazo, como ellos le llaman al aborto, a más tardar para el año 2015. Esto fue del año 1994. Ahora, Agenda 2030 retoma eso, habiendo visto que muchos estados no tienen aborto legal, e implementa la idea de que tenemos que cumplimentar eso cuanto antes. ¿Por qué hay que cumplimentarlo? Eso sí se sabe, por ejemplo. Se sabe porque en esas mismas conferencias de población y desarrollo, la ONU ha venido agitando la tesis de que el mundo está superpoblado. La idea de que hay una reproducción descontrolada del ser humano en el planeta. No solamente es eso, se evitan muertes, se evitan abortos clandestinos, ¿no? Y se incluye el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ir por partes. Yo no creo que nadie tenga el derecho a elegir su cuerpo, a elegir cómo usar su cuerpo cuando esa utilización del cuerpo implica la vulneración del derecho de otro cuerpo. Cuando hablamos del derecho de la mujer a disponer de su cuerpo, podemos hablar legítimamente de que la mujer se vista como quiera, se corte el pelo como quiera, se ponga un tatuaje como quiera, pero cuando hablamos de aborto, estamos hablando de utilizar el propio cuerpo para quitarle la vida a otro cuerpo, que es el cuerpo que está en su vientre. Entonces, ahí hay una contradicción de derechos. Hay una contradicción de derechos entre el derecho a vivir... Muy polémico, muy controvertido, sí, claro, en donde pues las opiniones están muy divididas, ¿no? Sí, pero yo soy feminista, sí, y yo sí creo que la mujer tiene el derecho de decidir sobre su propio cuerpo. Bueno, yo creo que lo tiene en la medida en que no vulnere el derecho a vivir de otro ser humano. Y donde ya no hay discusión de opinión, ya no está discutido cuándo empieza la vida humana. Eso incluso hasta filósofos
pro aborto, de los más radicales además, como Peter Singer, ya lo han dicho con toda claridad. Miren, no partamos de la idea de que no sabemos cuándo empieza la vida humana, porque la ciencia más moderna ya ha mostrado que la vida humana empieza desde el momento de la concepción. Con lo cual, los argumentos pro aborto tienen que ir por otro lado. Ya hay un ser humano desde el momento de la concepción. Si no lo hubiera, no podría desarrollarse como ser humano. Y genómicamente es autónomo. Ese gen, esa carga genética, esa identidad genética que tiene el ser humano desde el momento de su concepción es distinta de la madre y de la del padre. Se sabe que ese cuerpo no es parte del cuerpo de la mujer. Por lo tanto, yo creo que hay una falacia cuando se dice que en el aborto la mujer no podría vivir fuera del cuerpo de la mujer. Bueno, cada vez puede vivir fuera del cuerpo de la mujer más tempranamente. Sí, por ejemplo, ya hay en Colombia abortos legalizados hasta los 6 meses de gestación. Y para la OMS, curiosamente, que es además una organización abortista, para la OMS ya antes de los 6 meses incluso el feto humano con la tecnología actual es autónomo o puede ser autónomo, puede continuar con su vida de manera extrauterina. Con lo cual, incluso en Estados Unidos hay estados donde el aborto se lleva hasta los 9 meses de gestación. Son pocos. Bueno, pero son. ¿Y qué implica eso? Es decir, no importa si son pocos o muchos, implica que está legalizada la práctica de quitarle la vida a un ser humano. A un ser humano que por sus condiciones de desarrollo puede no tener mis mismas capacidades intelectuales o puede no haber desarrollado sus facultades volitivas, pero no pertenece a otra especie. Estamos muy preocupados. Recién yo te mencioné Colombia. Mira qué interesante. En Colombia se legalizó el aborto hasta la semana número 24, 6 meses de gestación, en febrero del año 2022. En mayo del año 2022, o sea, poquitos meses después, se prohibió la pesca deportiva. ¿Por qué? ¿Qué es la pesca deportiva? Lanzo la caña, saco el pez, me tomo la foto con el pez y devuelvo el pez al agua. Eso, según la Corte, como no sabemos todavía si el pez es un ser sintiente o no, le puede generar una suerte de estrés al pobre animal. Bueno, la misma Corte que no quiere que saques al pez del agua es la misma Corte que hasta los 6 meses de gestación de un ser humano le permite a un médico, que a mi juicio además es un sicario, matar a esa criatura. Con lo cual yo no creo que esto sea un derecho, porque un derecho no puede ir en contra del derecho sin el cual no existe el concepto de derecho, que es el derecho a vivir. Un cadáver no tiene derecho a nada. Y un ser humano en su etapa de gestación no es menos ser humano que nosotros. ¿Qué otros temas abordas en este libro? Bueno, yo lo explicaría de esta forma. Es la difusión descontrolada de la dialéctica opresor-oprimido que antes la izquierda la utilizaba casi de manera monopólica en el terreno de las relaciones económicas. Es decir, el rico es el opresor, el pobre es el oprimido, el burgués es el opresor, el obrero es el oprimido. Eso, después de la Guerra Fría, pierde mucho valor político y lo llevan a otro tipo de relaciones sociales y condiciones propias de la existencia humana. Ejemplos. En términos de sexo, la mujer es la oprimida, el hombre es el opresor y el sistema de opresión se llama patriarcado. Perdón, ahí tengo que poner un punto, Sí, porque es evidente. ¿En qué se refiere a eso? Eso no es solo una mirada cultural. Si uno mira estadísticamente los salarios de las mujeres en relación a la misma prestación o el ingreso de las mujeres a puestos más altos de liderazgo en cualquier empresa privada, en un organismo público, en cualquier lado, en un club, digamos, podemos dar 1.000.000 de ejemplos, incluidos, por supuesto, lo que tiene que ver con la violencia de género. Si uno pone la estadística de violencia de género, la desigualdad es muy evidente, digamos, también es producto de una realidad, no solo de un discurso, me parece. ¿Y qué pasa si mirás en la base de la pirámide y no en la cúspide? Es que eso es la base de la pirámide. No. Cuando uno mira la mayoría, es la base de la pirámide. No, cuando mirás la mayoría no es la base. En la base de la pirámide vas a encontrar que los peores trabajos, los trabajos más antihigiénicos, más peligrosos, más vinculados con enfermedades laborales, no los ejercen las mujeres, los ejercen los hombres. Si vos mirás incluso cuántas vas a mujeres encontrar son enfermeras, digamos, ¿cuántos hombres son enfermeros en el sistema público de salud, por ejemplo? ¿Y ¿Cuántas personas son docentes en el sistema público argentino? ¿Y Que para mí no son trabajos muy dignos, lo que digo es... Sí. ¿Y cuántas mujeres están subidas en un carro de la basura a la madrugada por las calles de la ciudad de Buenos Aires? Que cada trabajo tiene también, si vos mirás... No, es que si vos comparás ese trabajo con la de enfermera o la de docente, créeme que es mucho peor estar recorriendo las calles. O sea, no podemos ver la realidad así. Vos has dicho cosas muy interesantes. Por ejemplo, es evidente que en la cúspide de una empresa, los datos son clarísimos, hay predominancia masculina. Ahora, también es evidente que los peores trabajos en nuestra sociedad siempre los han tomado los hombres. Más aún el trabajo de ir a una guerra. Es decir, veamos el asunto de una manera completa. Más aún, vamos a otras estadísticas, porque vos has dicho hay millones de estadísticas, yo te puedo dar otro millón de estadísticas. Por ejemplo, los suicidios. ¿Quién se suicida más? El hombre, por mucho más. El 80% de los suicidios aproximadamente son de hombres y no de mujeres. Los homicidios,
tenés un punto muy válido con La violencia de género. con la violencia de género. Aún así, la violencia de la mujer contra el hombre se da en un 33% a nivel mundial. No es algo despreciable. Ahora, cuando ves homicidios sin mirar los genitales de las personas, yo tengo muchas más probabilidades de ser asesinado hoy cuando salga a la calle que vos, por ejemplo. ¿Por un hombre o por una mujer? ¿Y cuál es? A ver, No, bueno, porque... es que me da lo mismo, soy No, pero asesinado. no es lo mismo. No, es que no cambia nada. El Pero punto es que he no es sido una pelea asesinado. de género, es una búsqueda de equilibrio en lo que está desequilibrado. Exacto. ¿Por Mira, qué esa agenda es...? Vos tenés mucha más probabilidad de ser violentada por tu pareja, físicamente, no No, y psicológicamente. ser violada en la calle que vos. Exactamente. Y yo tengo mucho más probabilidad de que cuando salga acá me peguen un tiro, por ejemplo, que vos. Entonces, como no es una competencia, no podemos mirar la realidad tapándonos un ojo. Ese es el punto. El wokismo, ¿qué hace? El wokismo dice, no. Este es un mundo dividido en blanco y negro. Vos sos la oprimida, vos sos el opresor por tu sexo. Pero incluso podría ser también, por ejemplo, por tu orientación sexual. O podría ser por tu identidad de género. O podría ser por tu raza, por tu etnia. Podría ser incluso por tu especie. Es decir, según el wokismo, por ejemplo, una de sus corrientes es el antiespecismo. Según esa corriente, nosotros como seres humanos oprimimos a la madre tierra. Entonces, ¿qué es esto de wokismo? Es la dispersión descontrolada de esa dialéctica opresor-oprimido que al final del día hace un daño tremendo porque conflictúa todas las relaciones sexuales, las relaciones de familia, las relaciones de amistad, las relaciones dentro de una empresa, de un club, de una iglesia. ¿No se conflictúan solas por el secreto, por ejemplo? ¿Perdón? No se conflictúan solas por el secreto. Durante muchísimos años la violencia de género intrafamiliar se fue acumulando por secreto. Lo que fue pasando en esta última época, Sí. que se le dio en llamar wokismo por esto del despertar, es que muchas cosas de las que no se hablaba se empezaron a hablar. Entonces, ¿por qué pensar que la humanidad contenga lo desigual implica que haya esta antinomia? No es una cuestión de antinomia, sino de equilibrio. ¿Por qué tiene que venir una contracorriente? Porque no ha resuelto nada. No ha resuelto nada. A ver, te tomo el punto. Es decir, no podemos quedarnos callados frente a esto, pero ahora la idea de decir que por ser mujer sos una oprimida y por ser hombre sos opresor Esa es otra ha generado un conversación. paradigma. No, es que ha generado un paradigma que se ha convertido en poder político. Tuvimos 4 años, Ministerio de la Mujer, los géneros, las diversidades. Y contame, ¿cuáles han sido los resultados para la mujer en Argentina? Sí, pero si no hay resultados, entonces no hago nada. Voy a dar algunos ejemplos de la política pública de Argentina ahora, que estamos Sí. tomando cambios desde el Estado en muchas decisiones que nos ponen en un lugar único en el mundo. ¿Qué sé yo? Hoy, por ejemplo, en la ONU hubo Sí. una votación, digamos, es la segunda en lo que va esta semana, una votación de Argentina, donde somos el único país del mundo, por encima de Irán, donde no votamos a favor, es una resolución, si querés, general sobre la protección de mujeres y niños en lo que tiene que ver con la violencia. No, porque lo que pasa es que eso es una Si querés, mascarada. pongámoslo Sí, dale. para que la gente lo vea. Y esta misma semana hubo algo muy similar con respecto a los derechos de los pueblos originarios y a su protección, a conservar sus derechos. Digamos, yo quiero que vean, ni Irán votó por esto de las mujeres. Digamos, Irán es un emblema en el mundo en relación a esto. Una abstención. Está bien, pero no votó en contra. El único rojo es Argentina. Ahora, El único rojo es Argentina. Entonces, a esta conversación que estamos teniendo, que a mí me parece muy interesante lo que vos decís, es ok, pero si no me solucionan el problema, ok, yo quiero que me lo solucionen, no quiero que nos retiremos y nos vayamos para el otro lado es en que, una... a ver, estas declaraciones no sirven de nada, primer punto. Porque vos crees que no se- existe la ONU, que no sirve la ONU. No sirve la ONU. Es más, el paradigma de género que fue impulsado por la ONU en 1995 en la Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer y que ni siquiera pudieron explicar qué era género, ni siquiera pudieron hacerlo, no ha traído bienestar para la mujer, sino todo lo contrario. Mira, por ejemplo, ¿Dicho por quién eso? a ver, por ejemplo, por los números de la Corte Suprema de Justicia Argentina, cuando vos comparás los femicidios del año 2014 al año 2023, vas a ver que se te duplicaron. Y tuviste cuando nunca... No existía, no me acuerdo, ahora estoy diciendo de memoria, pero no existía la calificación de femicidio. Ya Entonces, la estaban estadística los era números y distinta. estaban como... Sí, ya existía. Ya existía. Y se duplicaron. Y cada Eso año te da la han ido magnitud subiendo. del Y uno problema. dice, ¿pero cómo van a subir? Nunca ha habido tantas periodistas feministas, nunca ha habido tantos docentes dando ESI y educación feminista, nunca ha habido un Ministerio de la Mujer trabajando. ¿Por qué subió? ¿Por qué se empobreció la mujer? Porque acá hablamos de la pobreza en general. ¿Queremos mirarle los genitales a las personas? Bueno, hoy las mujeres son, digamos, durante los últimos 4 años kirchneristas, fueron mucho más pobres de lo que habían sido antes, también, no solo los hombres, también las mujeres, pero había Ministerio de Género, qué fantástico. Esas son declaraciones que en realidad no tienen ningún efecto. Pero Irán entonces no ha nosotros votado. como país en la ONU no creemos en la ONU. Creemos Oiga, que lo que se oiga, que no ¿qué le hace sirvió la para ONU? nada en al ¿Qué hace mundo la en los ONU? últimos ¿Qué? A ver, 50 años. ¿Qué hace la ONU? Bueno, trata de buscar más o menos, voy a buscar una manera sencilla de decirlo, pero reglas claras, consensuadas por la humanidad para que el mundo tenga una convivencia mejor, podríamos ¿China decirlo así. respeta esas reglas?
por No, ejemplo. hay un montón que lo respetan, pero si ni siquiera están. No tienen validez. Es decir, pero entonces hagamos que la tengan. No, porque es si una nos parece que lo necesitamos como humanidad. Es una burocracia internacional globalista financiada por los tontos como nosotros para que esta gente se junte a levantar la mano y decir, ¿Cuál yo estoy es a el favor mundo de que la te mujer? queda si no tenés nadie que se junte a tratar de hacerlo mejor? A ver, ¿cómo? ¿Perdón? ¿Qué mundo te queda si no tenés a los países en algún lugar juntos tratando de que sea mejor? Mirá, es que yo creo que partís de un axioma que es falso, que es que ahí los países se juntan para hacer un mundo mejor. Yo ahí veo a Rusia, veo a China, veo a Estados Unidos, veo a Irán, veo muchos países que si partimos de la base de que están reunidos para hacer un mundo mejor, me parece que no entendemos Sé la que geopolítica. suena romántico, pero es importante lo que digo. Es mucho peor si ni siquiera firmás ese compromiso. Es como decir, bueno, no hay ley, Mirá, porque nadie la cumple. Bueno, no importa, pero necesito la ley. Vamos a poner un caso muy concreto, Agenda 2030, que todos se escandalizaron. ¿Cómo puede ser que Milei se salga de la Agenda 2030? Bien, la Agenda 2030 son 17 objetivos, 169 metas, definidas por un grupo de apenas 87 personas con, aparte, metas maximalistas, cosas que cualquier persona que no sea romántica ni naif sabe que no se van a cumplir, que de hecho están diseñadas para fracasar y que de hecho están fracasando a tal punto que ahora lo quieren estirar al año 2045. Entonces, cuando vos decís, hoy, por ejemplo, hay más hambre que en el 2015, cuando apareció Agenda 2030, hoy hay más guerras en el mundo que en el 2015, cuando apareció Agenda 2030, hoy la educación está más deteriorada en el mundo que cuando apareció Agenda 2030, todo el COVID-19 tuvo un efecto nefasto en la educación, que, por cierto, la OMS de la ONU fue la que dictaminó las directrices para manejar la pandemia y no le fue tan bien, digamos, a la gente con estar encerrada y ver cómo se destruía su negocio y su psicología. Entonces, a ver, cuando yo veo esos resultados digo, pero por Dios, ¿quién ve algo bueno de esto de Agenda 2030 cuando los resultados están a la vista de todos y la propia ONU te dice, estamos peor que en el 2015, denos más poder para el 2045? ¿Y entonces qué hacemos? ¿Se sale si quien pueda? Reivindicar la soberanía de la nación, entender que no necesitamos a burócratas internacionales para convencernos de que sacar a la gente de la pobreza es bueno, que defender a la mujer es bueno, que garantizar los derechos individuales ¿Pero es qué bueno. sería defender a la mujer? Bueno, por ejemplo, una economía sana que le permita tener una vida digna. Lo que no ha habido en este país, a pesar de tanto feminismo. O, por ejemplo, reducir la violencia contra la mujer. El problema es que el paradigma de género ya lo hemos probado, pero por Dios, no tropecemos tantas veces con la misma piedra. Ya hemos probado ese paradigma, ya sabemos que no funcionó. Entonces, probemos otro. Es más, a ver, hasta tal punto ese paradigma del género no ha funcionado, que no solo en Argentina es el ejemplo. Tenés ejemplo en España, el país más feminista hispanohablante, tenés ejemplos en México, cómo se disparó la violencia contra la mujer. Digamos, son un montón de temas, o sea, me gustaría hablar muchísimo, es muy interesante conversar con vos porque hay un millón de temas que se abren y porque de alguna manera ponen en cuestionamiento casi los consensos con los que venimos funcionando. Es que no son consensos, no se debatió. ¿Quién debatió la Agenda 2030? ¿Quién? Bueno, en la ONU todos los países. ¿Cuánta gente es? Mirá, ¿sabés qué? Fueron 30 representantes que conformaron el grupo de tarea abierta, 30 representantes fijando 17 objetivos y 169 metas para todo el mundo. ¿A vos te parece que eso es un debate? ¿Quién lo debatió acá en Argentina? En Argentina los representantes diplomáticos argentinos en estos organismos. Ah, pero no fue la sociedad entonces. Bueno, pero la sociedad no va a discutir todos los temas todo el tiempo. Pero acá discutió, la sociedad discutió y aprobó, y esto es lo último porque nos quedamos sin tiempo, el aborto legal, seguro y gratuito. Se discutió socialmente, se discutió en el Congreso y se aprobó una ley. Sí, y se había rechazado, se aprobó durante la pandemia. Ay, se aprobó. Y la sociedad discutió y hubo infinita más audiencia pública que en el aborto. ¿Ustedes van a promover que esa ley, digamos, se desarme? Yo no soy parte del gobierno, yo no puedo promover nada. Ahora, te digo... Pero como en Estados Unidos, este think tank es un poco esa idea de que son órganos de pensamiento que abonan política pública. No somos un órgano que sea parte del gobierno ni parte de la Libertad Avanza. Estamos apoyando las mismas ideas en todo caso y queremos formar cuadros técnicos, culturales y políticos. Ahora, si la pregunta es personal, esto no es una declaración oficial porque no tengo ningún cargo, yo te diría, pero ojalá que podamos volver a discutir el asunto para reivindicar el derecho a la vida. Esta es una nueva Argentina. Toda la basura kirchnerista ya pasó. Ahora tenemos que construir una nueva Argentina. Y no nos olvidemos, en el 2018 el aborto había sido no. Esperaron a un momento muy complicado como la pandemia para decir tenemos que reabrir el debate. Y vos, Luciana, la última vez que hablamos a distancia, yo estaba en Córdoba. Discutimos por esto también, no me acuerdo. Sí, y vos me dijiste algo muy interesante que me quedó dando vueltas, por eso no me lo acuerdo. Me habías dicho, pero si eso ya fue debatido, ¿por qué hay que volver a debatirlo? Lo mismo podría preguntar yo, ¿por qué hubo que debatirlo en una pandemia para pasar esa ley y porque en todo caso no podemos debatirlo ahora nuevamente? En relación a eso, yo lo que decía es si todas las leyes que existen las vamos a debatir de nuevo, según cuando cambie un gobierno y el pensamiento ideológico, digamos, finalmente no tenés reglas con las que funcionar. Sobre todo en esto que ha sido una... porque el derecho a la vida está cuidado, la mujer que quiere tener un hijo lo puede tener. Sí, pero el derecho a la vida del hijo no está cuidado.
Ese es el problema. Abrimos otro, vamos a terminar como en corda, se nos termina el tiempo. Nada, te agradezco mucho haber venido, sabemos la otra vez.